Buenas tardes, buena vesprada. Bienvenidos a la que va a ser la última sesión del ciclo que hemos llamado Tardes con Rafael Altamira y también una de las últimas actividades del año Altamira, organizado por el Ayuntamiento del Campello, que no va a ser la última porque todavía quedan pendientes, ya lo puedo informar, es que queda pendiente la inauguración de una exposición que está preparando el Ayuntamiento del Campello creo que para enero de 2025, y también dos importantes actos de homenaje que se van a realizar también el año que viene, en febrero de 2025, no, 26, sí, que ya está acabando el 2025, sí. Se van a celebrar en Madrid, organizados también por el Ayuntamiento del Campello, en el Instituto Cervantes y también en el Ateneo de Madrid, de los que irá informando el propio Ayuntamiento. Pero, como les decía, sí que va a ser el último, y sí que termina hoy el ciclo Tardes con Rafael Altamira, un ciclo que creamos mi hermano Ignacio y yo a comienzos del año pasado, empezó en febrero de 2024, poco después de la inauguración del despacho Altamira, que no sé si lo conocen, está aquí en la primera planta de la sede, y que creamos con la intención de aportar nuestro pequeño granito de arena para la difusión y la recuperación del legado de nuestro bisabuelo, Rafael Altamira, tal y como nos encargó en su momento nuestra madre Pilar, que fue durante muchos años la responsable del legado Altamira. Y en este ciclo hemos querido mostrar aspectos y facetas poco conocidas de Rafael Altamira, sobre su vida y obra, que yo creo que han estado muy interesantes. Lo que sí que quiero decir es que este ciclo, que termina de hoy, no hubiese sido posible sin la generosidad de la sede universitaria Ciudad de Alicante, encabezada por su director Jorge Olcina, continuando con su técnico María Marco y también todo el personal que trabaja aquí. Y tampoco había sido posible sin la buena disposición de todas las personas que han querido participar en el ciclo, impartiendo conferencias a lo largo de los 2 años que ha durado este ciclo. En total han sido 9 conferencias y por ello quiero mencionar a los participantes que han sido... quiero destacar al catedrático de piano Jesús Gómez, catedrático de piano del Conservatorio de Alicante, que ha participado en 2 ocasiones acompañando sus charlas con conciertos de piano. Luego también quiero mencionar a María José Gadea, que es técnico de exposiciones del MUBAG, que vino para hablar sobre Rafael Altamira, la relación entre Rafael Altamira y Joaquín Sorolla, ahora que tienen el retrato de Altamira que está en el MUBAG. También a la escritora campellera Remedios Climent, que habló de las relaciones entre Rafael Altamira y el Campello. Por supuesto también mi hermano Ignacio, que dio 2 conferencias, una sobre el padre Rafael Altamira, José Altamira, y otro sobre Altamira y la música. Y bueno, yo mismo, que también di 2 conferencias, una sobre los años de formación de Rafael Altamira, en el que informé que sus primeros años de formación de primaria la realizó en Campello, y otro que realizó sobre curiosidades y anécdotas de su vida. Y por último, y no menos importante, pues el profesor José Ferrandiz, que viene por segunda vez a este ciclo y con quien ya vamos a cerrarlo ya por este año. En la primera ocasión que vino José Ferrandiz, nos habló de un tema interesante como fue la relación entre Rafael Altamira y la política. Pues para hoy ha buscado otro tema no menos interesante, es que va a tratar sobre la postura de Rafael Altamira contra la hispanofobia y la leyenda negra. Un tema bastante controvertido y que ha hecho mucho daño a la imagen de España. Bien, José Ferrandiz Lozano, además de ser un gran amigo de nuestra familia, de nuestra madre Pilar, pues es politólogo, ha sido profesor de ciencia política en
de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de ELDA, adscrita a la Universidad de Alicante, formando parte de su consejo rector y de su junta de dirección hasta hace poco, durante varios años, pero hasta hace poco porque este año ya se ha jubilado. Además es doctor en Ciencias Políticas y Sociología con premio extraordinario de la UNED. Hizo una tesis que estuvo becada por el Congreso de los Diputados. Ha sido director del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert y decano del Colegio de Politología y Sociología de la Comunidad Valenciana, además de haber estado vinculado al mundo de la empresa privada como director de departamentos de comunicación, recursos humanos y calidad. Actualmente es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Valenciana de Escritores y Críticos Literarios. También fue Premio Internacional de Periodismo Miguel Hernández y Premio Nacional de la Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración, en este segundo caso por su libro Azorín, testigo parlamentario. También ha escrito artículos en muchos periódicos como La Verdad, ABC, Información, El Mundo, también en revistas como Periodistas de la FAPE o en La Hoja del Lunes, y además también es autor y coautor de varios libros en los que su línea principal de investigación ha sido el pensamiento político español, especializándose en la vertiente política del regeneracionismo. También ha escrito La generación del 98 y de intelectuales como Azorín, Juan Gil Albert o el propio Rafael Altamira. También es autor de un libro sobre la diplomacia medieval del Tratado de Almirá, cuya escenificación teatral que presenta cada año en el pueblo de Campo de Mirra, que es el pueblo donde nació Pepe Fernández. Y ya respecto a Altamira, codirigió el libro Rafael Altamira, Idea y Acción Hispanoamericana, y coordinó el monográfico de la revista Canelobre titulado Altamira, una voz que traspasa el silencio, ambas publicadas por el Instituto Gil Albert. Aquí he traído un ejemplar de esta revista, de este número especial dedicado a Rafael Altamira, por si alguien lo quiere ver, que está disponible en el Instituto Gil Albert, ¿no? Quedan ejemplares, creo. Y también ha escrito sobre Rafael Altamira en algunos libros colectivos como Pensamiento político de la España contemporánea y Pensar las crisis políticas en la España contemporánea. Y, por último, ha tenido una participación muy relevante y activa en las celebraciones del año Altamira 2025, es el autor del guión del documental titulado Rafael Altamira, el intelectual pacifista, que fue producido por la Diputación de Alicante y proyectado en el acto de inhumación de los restos del historiador y jurista en el cementerio del Campello, acto que estuvo, como sabrán, presidido por el rey Felipe VI. Y además dirigió hace ya un par de semanas una jornada muy interesante titulada Rafael Altamira y el mundo del trabajo, que se celebró en la sede de la Universidad de Alicante en Elda, y como digo estuvo muy, muy interesante, y en la que pronunció una conferencia también. Y bueno, como era un currículum bastante impresionante, y bueno, una vez presentado ya sí que le voy a ceder la palabra a José Fernández para que nos hable sobre lo que pensaba Rafael Altamira sobre este tema de la leyenda negra y la hispanofobia. Muchas gracias. Gracias. Voy a venirme aquí para dejar libre. Muchas gracias, Javier Ramos Altamira, bisnieto de nuestro intelectual, por todas las iniciativas que estáis haciendo. También por haberme invitado por segunda vez a este segundo ciclo de tardes de Altamira, y gracias también por la asistencia a nivel institucional. Quiero saludar al alcalde del Campello, Juan José Berenguer,
y también que viene acompañado por varios concejales del ayuntamiento y también a representantes de otras instituciones como Ismael Navarro, que lo he visto por ahí, que es el actual decano del Colegio de Politología y Sociología de la Comunidad Valenciana, a Rosalía Mayor, presidenta de la Asociación de Periodistas de la provincia de Alicante, también a Inmaculada Vidal, que representa al Consejo Valencià de Cultura, y por supuesto a todos ustedes por haberse tomado este hueco de tiempo para asistir a una conferencia. Voy a ponerme el cronómetro, porque no me gustaría excederme en tiempo. Y bueno, que tengo que decirles que la verdad es que esta conferencia podría durar solo 3 minutos, los que necesito para leer esta breve declaración de intenciones de Rafael Altamira y comentarla. Ya que en la práctica tengamos que reconocernos culpables de grandes hierros históricos, lícito nos ha de ser reivindicar lo bueno que hicimos. Es una frase extraída de su libro Cuestiones hispanoamericanas, que publicó en 1900, con 34 años, siendo catedrático de Historia General del Derecho en la Universidad de Oviedo. Y en ella se refería al pasado colonial de España en América. En esta acumulación ordenada de 23 palabras, si no las he contado mal, condensaba la base en la que reposó su actividad durante décadas para reparar la imagen española desprestigiada por una campaña exterior tejida durante siglos, para él exenta de objetividad. Reconocer errores históricos, por un lado, y contribuir, por otro, a crear un ambiente que aceptase los resultados civilizadores de España en el continente americano, determinó su empeño y a ello dedicó libros, conferencias, artículos en periódicos y revistas, campañas de propaganda y hasta el ejercicio como relaciones públicas en el mundo académico. Basta entender esta confesión para comprender en qué consistió la lucha intelectual de Altamira contra la mala reputación del país, es decir, contra la hispanofobia y contra lo que un día comenzó a llamarse leyenda negra. Bastan estas 4 líneas de la pantalla para asimilar el fondo sobre el que debía asentarse, a su juicio, cualquier proyecto futuro de colaboración académica, cultural, económica y política con los países hispanoamericanos, en unos momentos en los que las repúblicas de habla hispana habían consumado sus procesos de independencia durante el siglo XIX y cultivaban un clima de desapego, de desconfianza y en ocasiones hasta de hostilidad hacia la antigua metrópoli. En días también en los que el ascenso y dominio de las potencias anglosajonas subrayaban la crisis de los países europeos latinos. Por tanto, esta conferencia podría acabar aquí, porque ya de entrada queda dicho lo esencial. Pero si fuera así, perderíamos la oportunidad de profundizar sobre una de las facetas del pensamiento político de Altamira
que desarrolló con amplitud junto a sus personalidades de historiador, jurista, pedagogo o incluso escritor. Por todas estas cosas siempre es oportuno revisar por qué Altamira fue uno de los americanistas españoles más destacados de su tiempo. Y esta es precisamente una línea de investigación que en este siglo XXI ha ganado atención. Las ponencias o artículos sobre su actividad en revistas especializadas durante el siglo XX o en ciertos capítulos de sus biografías ya marcaron el interés, pero ha sido en este siglo cuando el americanismo de Altamira ha ocupado libros enteros. En esto quiero mencionar los publicados por la profesora Eva Valero, por el profesor argentino Gustavo Hernán Prado, por la también argentina G.B. Carmen Pelosi, por el mexicano José Manuel Ledezma y por nuestra recordada María Ángeles Ayala, a quienes nos pudimos sumar el profesor Emilio Laparra y quien les habla como codirectores de un volumen colectivo también monográfico. Recordemos que Altamira merece esa atención. No olvidemos que tras unos antecedentes parciales y su toma temprana de postura en el debate americanista, escribió una cadena de 7 libros entre 1900 y 1929. Digo cadena porque él mismo se iba refiriendo a cada uno de ellos, a medida salían, como un eslabón o anillo de la misma. Fueron cuestiones hispanoamericanas, España en América, mi viaje a América, España y el programa americanista, la política de España en América, la huella de España en América y últimos escritos americanistas. Solía reunir en sus páginas charlas y artículos previos que combinaba luego con algún capítulo inédito pensado para el libro en cuestión. También reconstruyó conferencias pronunciadas en América a alumnado universitario en el libro Para la Juventud. Y digo reconstruyó porque reveló que tuvo que escribirlas después a partir de sus anotaciones al no tomarse copia taquigráfica al pronunciarlas. Editó además en opúsculos sueltos conferencias como Cuestiones internacionales, España, América y los Estados Unidos, 13 años de labor americanista docente, la enseñanza de las instituciones de América, y toda esa secuencia de publicaciones debe completarse con obras del último periodo de su vida dedicadas al derecho indiano, que tuvo su primera entrega en el libro Técnica de investigación en la historia del derecho indiano, como ven, de 1939, y ya luego, instalado en su exilio de México, ya publicó estudios sobre las fuentes del conocimiento del derecho indiano y manual de investigación de la historia del derecho indiano. Me estoy refiriendo a libros completos, no hablo ya de artículos y otros trabajos parciales. Sé que recitar cualquier relación de títulos puede resultar farragosa, pero si lo hago es para que tengamos conciencia de la dimensión y significado que el americanismo tuvo en su trayectoria. Cuestiones hispanoamericanas, el primero de temática enteramente americanista que publicó, lo editó pensando
en el Congreso Hispanoamericano de 1900 en Madrid. La fecha era reveladora. Hacía solo 2 años que España había perdido sus últimas colonias americanas, Cuba y Puerto Rico. En aquel escenario de injerencia estadounidense, en la separación de España de ambos territorios, lo curioso es que este Congreso consiguió atraer delegados hispanoamericanos, lo que permitía a Altamira escribir una reflexión optimista al referir que, y cito entre comillas, la solidaridad empieza a ser comprendida ahora, a la vez en España y en las naciones hispanoamericanas, por el elemento oculto y director que sabe sobreponerse al recuerdo indiscreto e ilógico de pasados errores. Pero el Congreso de 1900 no era la primera aproximación a las cuestiones hispanoamericanas. El acercamiento lo inició Altamira 8 años antes, en 1892. Curiosamente, con el impacto que tuvo en él otro evento similar, el Congreso Pedagógico Hispano-Portugués Americano de Madrid, también coincidiendo con el 4º centenario del descubrimiento, el llamado descubrimiento de América. Fue este el reencuentro que supuso, según reconoció, su bautismo americanista. Hasta tal punto entendió aquello como devoción que en una conferencia de 1926 llegaría a celebrar el momento como, y así lo decía, como la entrada en una nueva religión. La asistencia al multitudinario Congreso de 1892, junto a unas 2.500 personas, no le permitió asimilar solo los mensajes de colaboración con los estados americanos, porque le abrió también un panorama ideológico, al tiempo que comenzó a reparar en ciertos animadores. Entre ellos, la figura del abogado Rafael María de Labra, presidente del Congreso y conocido por sus campañas favorables en Cuba al abolicionismo y a su autonomía colonial, se le representó con magnitud. La llamada de Labra en el discurso de clausura al entendimiento iberoamericano nacía de una concepción en igualdad en las relaciones entre países implicados, sin reavivar la jerarquía peninsular de antaño. Así que de Labra convertiría Altamira la expresión intimidad iberoamericana en intimidad hispanoamericana. Con el correr de los años, Altamira entró más de lleno en el americanismo, sobre todo desde la toma de posesión en 1897 de su cátedra en la Universidad de Oviedo. Es en este escenario donde se le encarga el discurso de inauguración del curso 1898-1899. En una parte de él, esta es la Universidad de Oviedo de entonces, en una parte de él mencionó, desde sus ideas nacionalistas, que eran las que tenía de regeneración, la necesidad de restaurar, decía, el crédito de nuestra historia. La apelación no era baladí, porque se quejaba de que en el exterior, decía, la base de argumentación que han usado y explotado nuestros enemigos es la leyenda desfavorable de nuestra historia y de nuestro carácter. Obsérvese que decía leyenda desfavorable y no
leyenda negra, nombre que no se había extendido todavía. Una leyenda desfavorable que basaba él en el San Benito de crueldad y tiranía que se ha echado sobre nuestro pueblo. Por ese motivo, explicaba en otro párrafo que la reivindicación del pasado debía servir para modificar la leyenda de nuestra historia que ha creado en los demás pueblos una prevención tal contra nosotros, una falta tan grande de simpatía y confianza. El momento en el que pronuncia estas palabras es crucial para España. Recuerdo que estamos en el discurso de inauguración del curso 1898. Y en ese momento España se veía ya rematada en un proceso largo que le condenaba a convertirse en potencia de segundo orden en la política exterior tras haber aceptado en el verano el armisticio propuesto por Estados Unidos para finalizar la guerra de Cuba como perdedora. Pasado el 98 y tras la claudicación final en el Tratado de París de diciembre, su realidad colonial quedaría reducida, por tanto, a sus posesiones africanas. Con todo, estas no eran más que las consecuencias finales. De hecho, en mayo, meses antes del desenlace que se preveía en Cuba, no pasó desapercibido el discurso pronunciado por el primer ministro británico, Lord Salisbury, en Londres, durante el acto de apertura de la reunión anual de una organización imperialista. El político verificó la coexistencia mundial de las que llamó naciones vivas y naciones moribundas, para colocar en la segunda categoría a potencias históricas en decadencia, cuyos territorios coloniales desalojados iban a abastecer las apetencias de los países fuertes. No resultaba difícil entender quién estaba en cada paquete, aunque Salisbury no mencionaba casos concretos. El discurso, tengo que decirles que produjo efecto y confusión, especialmente en la prensa madrileña, que se debatía entre considerarlo una exhibición de prepotencia para justificar la acción expoliadora de las naciones vivas o reconocer a España entre las naciones moribundas. Quien se cabreó mucho fue Ramiro de Maeztu, que descalificó a las muchedumbres sajonas, así las llamaba, para él brutales y desenfrenadas, como distintas al sano, fuerte, fecundo y vigoroso pueblo latino. Pero a pesar de estas reacciones emocionales, lo cierto es que el trecho entre las grandes potencias y las decadentes tenía aplicación en Europa con la hegemonía anglosajona y germánica en un tiempo de horas bajas de las naciones latinas. Además de la crisis española, Francia sufría todavía, a pesar del tiempo transcurrido, la resonancia traumática de su revés en Sedan en 1870 ante los prusianos, cuya secuela fue la pérdida de Alsacia y Lorena. Portugal se debatía como víctima reciente del ultimátum británico en 1890 para dejarla libre la franja africana desde Angola a Mozambique. E Italia consignaba en su ficha histórica su particular desastre de 1896 en la batalla de Adwa en Abisinia.
Este pulso también se trasladaría a la sensibilidad americana, con unos Estados Unidos cada vez más influyentes y decisivos en el centro y sur del continente. La doctrina Monroe, que había sido impulsada por su presidente James Monroe en 1823, nada menos, y sintetizada con la proclamación de América para los americanos, con el fin de oponerse a cualquier colonización de los países europeos, y la posterior doctrina del destino manifiesto para justificar la intervención y expansión de Estados Unidos en el continente en nombre de sus principios democráticos y de libertad, encarnaban un panamericanismo tutelado. Con un primer auxilio a los procesos de independencia americanos, el predominio expansivo que Estados Unidos lucía a fin de centuria tuvo una contestación intelectual. Precisamente en mayo de 1898 se organizó un acto en el Teatro La Victoria de Buenos Aires para exaltar la América Latina e incluso cuanto representaba a España en ella. Uno de quienes intervino fue el franco-argentino Paul Grossac, aunque esta foto es de la época, no es exactamente de ese acto, que consideró a España como un pueblo caballero durante su presencia en América y criticó a Estados Unidos, cuyo utilitarismo y materialismo recriminaba, culpándole de querer suplantar a la civilización latina. Aparecían en su intervención alusiones a Calibán, el voraz, deforme y monstruoso personaje de La Tempestad de Shakespeare, para imputar al comportamiento estadounidense el calificativo de calibanesco, un término que, por cierto, alcanzó fortuna en la literatura americana anti-yanqui. Esta imagen también la aceptó el nicaragüense Rubén Darío en su artículo El triunfo de Calibán, al comentar la velada y cuyas primeras líneas eran contundentes. No puedo. No quiero estar de parte de esos búfalos de dientes de plata. Son enemigos míos. Son los aborrecedores de la sangre latina. Son los bárbaros. Igualmente, la imagen la utilizó también el uruguayo José Enrique Rodó en su ensayo Ariel de 1900, ensayo titulado con el nombre de otro personaje de La Tempestad, el espíritu del aire que interviene motivado por su libertad. En Ariel, Rodó escribía que Estados Unidos aspiraba a una América deslatinizada. El libro no tardaría en editarse en España, con prólogo de Clarín, pero Altamira, que seguía muy atentamente cuanto se movía en América y sería también años después prologuista de otra edición, comentó su aparición de inmediato en Cuestiones Iberoamericanas, tratándolo de precioso sermón laico a la juventud. Un momentito que voy a beber agua. ¿Y qué pasaba con la leyenda negra? Altamira, para empezar, no usaba esta expresión. Si en su discurso de Oviedo, como hemos visto, decía leyenda desfavorable,
En su posterior libro Psicología del pueblo español, de 1902, donde dedicaba un capítulo, aludía al hispanofobismo, la hispanofobia y a las leyendas de nuestra inhabilidad absoluta. En realidad, la leyenda desfavorable o la hispanofobia tenía su origen en el diseño que se extendió a partir del siglo XVI. Desde entonces se cultivaron una serie de ataques a España desde países europeos poco amigos de su primacía e influencia en la política continental y en el resto del mundo. Inglaterra, su gran rival imperialista, Francia, otra activa nación de expansión colonial, los Países Bajos, que deseaban independizarse del Imperio español, o los principados y ciudades germánicas que asumían el protestantismo de Lutero, fueron lugares desde los que se generó un activismo insistente. Por un lado, estaba la competencia de reinos colonizadores que buscaban un crecimiento territorial, material, económico, con explotación natural y humana, y por otro, jugaban su papel las guerras de religión en el mundo cristiano, materializadas con la expansión protestante frente al catolicismo y poder de la Iglesia de Roma. España, imperio europeo y colonial, símbolo católico y antiprotestante, tenía todo el perfil como enemigo. Las temáticas preferentes que se utilizaron fueron las siguientes: ataques a Carlos I y Felipe II y, por tanto, a sus monarquías imperiales. Existencia, brutalidad y duración de la Inquisición. Actuación colonial americana teñida de crueldad con la población indígena y de expolio de los recursos. Y por último, también había otra línea también que se refería a los tópicos españoles de atraso, de vagancia, de picaresca, de falta de ciencia y de racionalidad. Emilia Pardo Bazán sí mencionó la expresión leyenda negra en la conferencia que pronunció en París en 1899, y por ello se le cree pionera en el término. No sé si lo verán bien desde ahí, pero ese es uno de los originales de su conferencia, que conserva la Academia Gallega, y fijándonos bien podemos ver que está escrita, es un manuscrito de Pardo Bazán y está escrita en francés. La leyenda negra española, dijo, es un espantajo para uso de los que especialmente cultivan nuestra entera decadencia. Pero añadía que en su oposición había una leyenda dorada, la heroica y hermosa, ¿no?, que en su opinión era funestísima y hacía más daño en España. Sin duda, la opción de definir la parte denigrante de la imagen española como leyenda tenía ya su impacto en la comunicación cultural y política. Denominar leyenda a lo que se quería considerar falso negaba, por tanto, su veracidad histórica o su valor histórico. Pardo Bazán lo confirmaba sin florituras. Leyenda, digo, y no historia. Se debe mencionar también el uso de la expresión, 10 años después, por parte de Vicente Blasco
Ibáñez. Compañero de Altamira, por cierto, en la Universidad de Valencia, y amigo en su etapa de estudiante. En 1909 viajó a Argentina para pronunciar una serie de conferencias en Buenos Aires. Una de ellas la tituló precisamente La leyenda negra de España. Su fama, la de Blasco Ibáñez, auguraba gran éxito de público y por ello la entrada a sus conferencias era de pago. La primera que pronunció era una introducción al programa y ya adelantó entonces que entre los temas que pensaba exponer estaba: quiero hablaros de la leyenda negra de España, surgida como una consecuencia de opiniones falsas vertidas en varios siglos de propaganda antipatriota. Como Pardo Bazán, Blasco también mentó, una vez llegada a la conferencia La leyenda negra de España, la existencia de una leyenda dorada que provocaba que, por simpatía y afecto, se viese a los españoles como héroes, dioses o superhombres, mientras que la negra estaba, a su juicio, llena de mentiras que poco a poco la ciencia histórica, decía, ha ido desvaneciendo. En esta visión difamatoria de la leyenda apuntaba que los españoles parecen más crueles de lo que en realidad fueron. De todos los aspectos que hemos visto que afectan a la leyenda negra, en lo que queda de conferencia solo voy a centrarme en el referido a la etapa colonial americana, que es la que nos interesa para comprender el hispanoamericanismo de Altamira. Por eso debemos pararnos un momento en la edición del libro Psicología del Pueblo Español, en 1902, reeditado de forma ampliada en 1917, a esa edición corresponde esta portada, si bien sabemos que algunas partes fueron expuestas antes en su discurso de apertura del curso 98-99 y en dos artículos de la revista Moderna, en 1899. En el libro, uno de los capítulos refundía sus reflexiones sobre asuntos americanos. Y lo curioso es que Altamira, a pesar de comentar varias obras de antipropaganda española, se complacía en decir que se estaban deshaciendo leyendas como la de nuestra supuesta, decía, excepcional crueldad en América, cuyo mantenimiento veía él ligado a la lucha por la preponderancia en Europa, todavía más que a las guerras de religión. Al mencionar las acusaciones de abuso de poder, tiranía y otros defectos que se imputaban a la dominación española, lamentaba que los historiadores tuvieran en escasa cuenta que la reciprocidad de acusaciones entre rivales era cosa habitual, considerando además la facilidad con la que era posible propagar toda leyenda de crueldad. Su intencionalidad era evidente, como confirma una carta que envió al historiador, político y abogado chileno Domingo Amunátegui, en la que le confesaba que su deseo mayor era desvanecer las leyendas que exageran los males de nuestra colonización. La cronología de todos estos escritos revela, desde luego, la importancia de su etapa ovetense en su americanismo. Y es que esta tendencia se respiraba en un grupo de profesores de allí y en la institución misma que, al cumplir en 1908 su tercer centenario, establecería una relación con colegas hispanoamericanos, sobre todo aprovechando la presencia en los actos del representante de la Universidad de La Habana. Aquel año, Altamira publicaría un nuevo libro, España en América,
distinguiéndose cada vez más como voz autorizada, lo que le llevaría a ser el delegado elegido por la universidad para un importante viaje a América de 10 meses que tendría lugar desde junio de 1909 a marzo del año siguiente para establecer contactos académicos y culturales con universidades americanas. Entretanto, sus escritos y actos públicos insistían en la necesidad de colaboración y rectificación de la leyenda, oponiendo el estudio histórico riguroso. La conferencia titulada «Lo que se sabe y lo que no se sabe de la colonización en América», reproducida en este libro, revelaba esa preocupación. Su tesis consistía en proclamar que el conocimiento de la colonización española era incipiente y fragmentario. Para él, los estudios debían resolver dos cuestiones: ¿cómo fue y qué representó? Sobre la primera cuestión consideraba negado lo fundamental, esgrimiendo como razones la inexactitud de muchos datos utilizados contra la imagen de España y la falta de documentos. Sobre la segunda, que representó la colonización, era crítico. Sentenciaba que era la parte donde se daban afirmaciones más rotundas y absurdas. La causa la veía en la dedicación mayor de los estudios a la historia militar de la conquista, eludiendo aspectos de historia interna de las instituciones o de acción colectiva con los pueblos colonizados en los ámbitos de la cultura, la ciencia y la vida religiosa. Para cambiar el signo, pedía cubrir vacíos con la necesidad urgente de publicar los documentos del Archivo de Indias. La historia de nuestra colonización, decía, americana, está todavía en los archivos. Lo que sabemos de ella es una parte mínima, insignificante. Completada está con la documentación también existente en América, concluía que la historia de las naciones del continente podía construirse con objetividad, como garantía para rectificar las interpretaciones dañinas al pasado español. Concedía atención a la necesidad de revisar las obras de Bartolomé de las Casas, cuyos relatos sobre la crueldad de los primeros conquistadores habían sido utilizados, decía él, por las naciones que lucharon políticamente en Europa y América con nosotros. Y en su opinión estaban llenos de exageraciones. Leyendo Altamira se comprende que, además de considerar inoportuna la utilización de los escritos de las Casas, pensaba también que generalmente quedaba oculta otra dimensión más amable del colonialismo. Es interesante leer este párrafo que tenía en el libro. Dice, no solo necesitamos revisar la obra del padre Las Casas y comprobar punto por punto la exactitud de sus datos históricos sobre la cuestión de los indios, sino que necesitamos hacer al lado de eso un balance de otro dato de mucho interés, el balance de los que podemos llamar los humanitarios. Porque si es completamente seguro e indudable y perfectamente inútil el negarlo, que muchos de los colonos, que muchos de los conquistadores españoles se portaron de una manera completamente inhumana, contradiciendo, cierto es, la labor y el esfuerzo constantes de nuestra legislación, también es verdad que al lado de estos hubo una serie de colonizadores, una serie de conquistadores, una serie de hombres que tuvieron a América por centro de su acción social, los cuales
se produjeron inspirándose en aquel espíritu de nuestra legislación. La elección de estas líneas que les acabo de leer tiene una justificación. Condensan las bases, cierto que idealizadas, sobre las que Altamira intentó construir su vindicación, donde es especial la alusión a la legislación. En este idealismo sobresale el dibujo de una imagen civilizadora, a su entender creíble, aun aceptando partes menos confesables. Por eso reclamaba también un enfoque comparativo sobre la explotación en todas las colonizaciones, ya que ese anatema, advertía, lo podemos echar de igual modo sobre todos los pueblos que han colonizado. Como representante de la Universidad de Oviedo, Altamira embarcó el 13 de junio de 1999 en Vigo a bordo del vapor Avon, que lo tenemos ahí, para iniciar, como él mismo definiría, una, entre comillas, labor propagandística y universitaria. Con un programa intensivo en su itinerario, acumuló contactos en Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Cuba y México, estableciendo acuerdos y entrevistándose también con ciertos políticos, con una incursión final en Estados Unidos. Esta expedición, a la que dedicó un libro posterior, sigue siendo un episodio muy valorado. No obstante, en los discursos, documentos y memorias que incluyó en el libro, que tituló Mi viaje a América y editó en 1911, al año siguiente de volver, no se aprecia que la refutación de la leyenda negra fuese su objeto. Cuando se revisan los títulos de sus conferencias, se aprecia que se centraban en aspectos de metodología histórica, jurídicos o de pedagogía, motivo por el que este viaje debemos calificarlo de estratégico, puesto que el establecimiento de contactos implicaba crear una red de relaciones como antídoto a posibles animadversiones nacionales. Altamira podía especial cuidado en que su presencia no fuera tomada como una posición encubierta de predominio español, para que fuese entendida en igualdad. El propio Blasco Ibáñez, cuyas conferencias en Buenos Aires coincidieron con el tiempo en el que estuvo Altamira en Argentina, se hizo eco de su amigo de estudios, que acababa de llegar a estas playas, decía a sus oyentes. A diferencia de las de Blasco, las conferencias de Altamira eran gratuitas. Al contrario que el novelista, cuyo interés era pecuniario, aunque él lógicamente lo negaba, y perseguía además una promoción de sus libros en América, el objetivo de Altamira era académico. Gustavo Prado difundió hace unos años un despacho enviado desde Montevideo al Ministerio de Relaciones Exteriores, en el que el legado diplomático español informaba del éxito y ejemplo de Altamira con las ideas que sembraba y los vínculos que creaba, comparándolo con el semifracaso de Blasco Ibáñez, concebido más como un espectáculo de masas. Pero no hay que olvidar que la misión de Altamira no era vista por todos con benevolencia, como apuntó la profesora Eva Valero al recordar en su libro muy recomendable, Rafael Altamira y la reconquista espiritual de América, al recordar los artículos del cubano Fernando Ortiz en Cuba, crítico con los objetivos del profesor español, Ortiz recelaba de su mensaje itinerante y advertía que, aun siendo portador de un panhispanismo intelectual y económico, su discurso no dejaba de ser imperialista.
Recibido multitudinariamente a su regreso en 1910 y homenajeado en ciudades como Alicante, Oviedo, Santander o Madrid, son conocidas la convocatoria del rey Alfonso XIII para consultarle los resultados del viaje y las posteriores acciones que conducirían a nombrarle director general de primera enseñanza en el Ministerio de Instrucción Pública. En 1914, cuando ya había dejado este cargo, accedió a la nueva cátedra de Historia de las Instituciones Civiles y Políticas de América en la Universidad Central de Madrid. Común esta cátedra a las facultades de Derecho y de Filosofía y Letras, creada para alumnos de doctorado, desde donde pudo ejercer su influencia en cualificados personales de ambos continentes. A esta cátedra se sumaría en 1916 la de Historia Política y Contemporánea de América en el Instituto Diplomático y Consular, con lo que sus conocimientos hallaban también como destinatarios a futuros diplomáticos. Aunque Altamira no renunciaba a su eterna aspiración de influir desde todos los escenarios posibles, sí experimentó un cambio de actitud a partir de 1914, ya que las distintas coyunturas de la segunda y tercera década del siglo XX forzarían una actualización constante de su teoría americanista, sintiendo que su éxito ya no sería posible únicamente con la intervención académica, sino con la inclusión del programa en la política oficial. Sus conferencias y libros de esa época aparecían marcados por semejante urgencia y no faltaron sus quejas al no ver cuajadas sus ideas ni advertir una apuesta decidida de los gobiernos españoles. Volviendo a la rectificación de la leyenda negra, debemos decir que lo que Altamira defendía era que la historia colonial española estaba por hacer por el inmenso contingente de documentos pendientes de investigar. Sin estudios concienzudos y rigurosos, cualquier conclusión podía ser débil, mucho más cuando el conocimiento de ciertos hechos procedía de relatos sin verificación documental. Para Altamira era imperiosa la comprobación de la autenticidad de cada relato, la atención a las fuentes en que se basaba, el punto de vista del autor, su filiación en orden a opiniones o bandos que sobre el asunto dividían a quienes escribían sobre las mismas materias. Le interesaban los análisis que demostraban que la actuación de España a nivel oficial fue civilizadora con su legislación, con mayor respeto por la población indígena de la que acreditaban otras potencias. No negó la existencia de abusos o crueldades, pero sí las desligó de la política oficial del reino y las atribuyó a excesos individuales e inmorales de personas que no pudieron ser controladas. Así y todo, esa no era una buena excusa, puesto que el hecho de que simplemente el incumplimiento legal existiese no hacía más que cambiar el sujeto que vulneraba el empeño. La evolución de los estudios que rectificaban el colonialismo español le resultaba cada vez más satisfactoria y en los años 20 certificaba una tendencia historiográfica que corregía esta explicación con la excepción de culpabilidad a los virreyes y altos funcionarios, dejando la parte negativa a los subalternos, lo que seguía, eso sí, sin limpiar definitivamente la presencia española, por lo que el profesor
quería ir más allá, asegurando que se iba comprobando la existencia de numerosos hechos en que las leyes de Indias fueron, decía, realmente la norma de conducta de los españoles. En una conferencia de 1927 en la Real Academia Hispanoamericana de Cádiz, celebraba la concurrencia de historiadores que probaban un comportamiento español distinto, opuesto al que antaño se suponía. Lo dominante, insistía, fue el principio de libertad india y el respeto a la persona del indígena, y lo excepcional, la transgresión de aquel en ciertos territorios. Por eso resaltaba la implantación de una legislación humanitaria, decía él, dada por el Estado español, impuesta por este hasta donde llegaba la eficacia de su acción oficial y generalmente apoyada con toda energía en sus relaciones con los indígenas por las órdenes religiosas misioneras. En esta labor civilizadora, Altamira ampliaba la dimensión del colonialismo español y subrayaba la creación de instituciones. Lo hacía por una razón que le interesaba destacar, por su arraigo social en la tierra en la que se instituían, despojándolas de todo carácter ficticio o extraño o de toda sospecha de importación para organizar la sumisión. Muchas instituciones vigentes eran, por tanto, una herencia española que daba testimonio de su aportación como herencia era su derecho. Entre sus hallazgos está esa atención a la legislación implantada, inspirada no solo en el derecho castellano, sino en costumbres indígenas. Ese aspecto desmentía, para él, el ímpetu destructor español con sus dictados jurídicos, concediendo una relevancia al estudio del derecho indiano implantado por España para regular su establecimiento en el continente. En 1924, y con esto ya voy a finalizar, asistió al 21 Congreso de Hispanoamericanistas celebrado en La Haya, en la ciudad donde ejercía curiosamente como juez del Tribunal Internacional, aunque no participaba en el Congreso, en el evento, con esa condición. Allí, en su intervención, expuso varias conclusiones. En este tramo final voy a leer solo dos de ellas. La acción de España en América no fue solo de conquista, sino también de colonización propiamente dicha. Es decir, fue un hecho político y también un hecho económico. Fue económico en cuanto al ideal de explotación en provecho de un Estado, en representación de el rey de entonces. Lo fue también en cuanto a las direcciones de explotación que buscaron la valoración en todas las riquezas naturales de las nuevas tierras. La siguiente conclusión que he elegido era complementaria y decía así: España no se preocupó únicamente de explotar sus colonias, quiso también civilizarlas y así lo hizo. Pero la civilización de las colonias se puede entender de dos maneras. Primera, para los colonos blancos solamente. Segunda, para estos y para los indígenas. Esta segunda fue la característica de la acción española en América. Esta segunda fue la característica de la acción española en América.
La primera condición para implantar de esa manera, seguía diciendo, tenía que ser necesariamente la de considerar como iguales, en razón de humanidad y de derechos, a los colonizadores y a los indígenas. Así lo hizo España. El Estado español fue el primero en el mundo y en la historia que proclamó jurídicamente el reconocimiento sobre la base de igualdad de un pueblo de los que entonces se estimaban como inferiores. En definitiva, el esfuerzo de ratificación o rectificación, histórica fue el pilar básico sobre el que Altamira construyó su americanismo. Tuvo otro interés debido a su nacionalismo y a su reacción ante una crisis política. El interés de que su país no perdiera el vínculo hispanoamericano. Por ello lamentaba que los nuevos estados impusieran la tendencia de iniciar sus historias nacionales con sus procesos de independencia, considerando como ajena la etapa anterior, que según Altamira contenía las raíces de su idioma, de sus instituciones y de sus leyes incluso. Creo que después de lo dicho, podemos verificar que Altamira mantuvo con su americanismo no solo una actividad revisionista del pasado, sino una proyección de futuro al pasar del pensamiento a la acción, proponer un plan y trabajar, escribir, investigar para restablecer y normalizar las relaciones. Todo eso empezaba por adoptar una posición inicial definida para su itinerario intelectual. He saltado esa foto de La Haya, la imagen de... Podemos concluir que ese principio estaba resumido con una invocación del rigor y la objetividad en lo ensalzable y en lo criticable, alejado de todo relato legendario, ya fuera negro o dorado. Estaba resumido, por tanto, ese principio, ese inicio, esa base, en la frase con la que he empezado esta conferencia, que podría haber sido de 3 minutos, pero que ha durado algo más. Ya que en la práctica tengamos que reconocernos culpables de grandes hierros históricos, lícito nos ha de ser reivindicar lo bueno que hicimos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al profesor Ferrandiz. Está realmente interesante. No sé si alguien quiere preguntar alguna cosa o comentar algo sobre la leyenda negra. Hola, me gustaría que valoraras la postura de nuestro gobierno o de algunos de sus ministros en relación con... No lo voy a hacer. No, a ver. Los Urtasun y Álvarez disculpándose ¿Esto va? con América. Este va. A ver, es que yo preveía estas preguntas, pero es que la conferencia sobre Rafael Altamira y su relación con el hispanoamericanismo. Lo que sí podemos concluir, por actualizarlo, por llevarlo a la actualidad, es que muchos de los temas que están en el debate actual, ¿se oye Muchos de los temas que están en el debate actual no son temas nuevos, estaban ya casi, muchas de las cosas que hemos dicho vienen a ser discusiones que están ahora siendo desde hace años reactualizadas. ¿Por qué se reactualizan esas discusiones? Bueno, porque por lo mismo que
que hubo discusión entonces por intereses también políticos, por el juego de poder. Es decir, la leyenda negra surge de un juego de poderes, de pesos y contrapesos en la política internacional, podríamos decir, ¿no? Ahora que hablamos de los bulos, pues bueno, también hubo bulos entonces. Ahora que hablamos tanto de comunicación política, también hubo comunicación política. En la generación de una leyenda negra y en la generación de una leyenda dorada, que también se consideraba extrema, y en cualquier actitud. Y por tanto, lo que sí tiene, todas estas cosas que hemos oído, es una rabiosa actualidad. Pero a mí no me corresponde valorar al gobierno, porque las valoraciones políticas son siempre emocionales, y yo he aportado una conferencia más científica, ¿no? Habrá quien le parezca bien, por ejemplo, que el gobierno haya acabado pidiendo perdón a México, habrá quien le parezca mal. Y yo no sé si recordar en estos casos algo que decía Azaña, ¿no? Que Azaña decía que él no se sentía responsable de lo que habían hecho las otras generaciones anteriores, ¿no? A las que él no había pertenecido. Todo eso era un contexto, es decir, el imperialismo existía, no lo podemos cambiar, el rigor histórico a lo que nos lleva es a reconocer que había imperialismo, que entonces se ejercía el dominio, que se ejercía ese poder violento, pero como lo ejerce hoy en día cualquier Estado. Porque para que un Estado exista, se necesitan tres condiciones: que haya un territorio y que haya una comunidad humana. Cuando esa comunidad humana asume que tiene puntos en común, pues bueno, ya tenemos el nacionalismo, ¿no? Pero el paso al Estado exige algo más. El paso al Estado es que el Estado regula las reglas del juego. Y por tanto, pues como decía Max Weber, que es quien aportó, quien empezó a explicarlo descarnadamente desde un punto científico, para que haya un Estado se necesita tener el poder de la coacción. Y cuando decía coacción violenta, pero legítima. Es decir, porque coacción la podemos hacer con la fuerza física, pero coacción se hace con las leyes. Las leyes se promulgan para hacer cumplir o prohibir, para que hacernos hacer algo o no hacerlo. Y cuando las incumplimos, entonces si no hacemos la declaración de Hacienda en el plazo previsto, Hacienda, el Estado, nos empieza a aplicar la coacción. Y la coacción puede subir de grado y el Estado es al final el que está legitimado para llevar a alguien a prisión, para privarle de la libertad. Si ese Estado es dictatorial, pues bueno, lleva otro grado de violencia, porque entran otros factores. Pero todo ese proceso histórico, en el fondo, es la lectura del poder, de conseguir territorios para enriquecerse, para traernos cosas a casa y todo. Eso que está en la realidad histórica y que no lo podemos negar, porque cuando les llegaban, es decir, en los sitios de origen, pues bueno, llegaban estos países que estaban más avanzados, que militarmente tenían un poder mayor, pues bueno, esos países pues no sería nada cómodo para ellos. Altamira, ¿dónde iba? Altamira lo que iba es decir, bueno, pues todo esto ha sido así, es decir, en la historia se han cometido errores históricos. Lo que dice, yo insisto mucho en subrayar la palabra hierros históricos, ¿no? Hierros históricos, no dice hierros legendarios, ¿no? Esa es la parte, pero es decir, es como si pusiéramos en un papel lo bueno y lo malo, es decir, pero también ha habido cosas civilizadoras
en sus escritos, pues bueno, podía ser al final decir, bueno, también ha quedado el idioma, la comunicación de todo. Podríamos matizar desde el punto de vista actual, es decir, hay un espíritu en los países, y aquí hay personas hispanoamericanas en la sala, pero hay un espíritu de latinidad entre los países, que es una cuestión común, ¿no?, de los países americanos, de habla hispana, incluso de habla portuguesa, porque los portugueses también latinos, ¿no? Hay una cuestión, se sienten un poco unidos por la latinidad. Bueno, si se sienten unidos la latinidad es tiene origen europeo. La latinidad es Roma y todos los países que han sido herederos de la latinidad y que también la llevaron, por decir alguna cosa. Y quiero decir con ello que la visión de Altamira era sobre todo orientada a eso, es decir, hemos tenido errores, pero vamos a ver también si esa parte positiva, y al ponernos todos en igualdad de condiciones, somos capaces de tener una unidad. Como Altamira era nacionalista, también en la época de la crisis política que tuvo España, claro, también vio en América, ante la crisis interna que había aquí, y esa pérdida de potencial a nivel internacional que España tuvo, también veía en América el espacio y el territorio con el que había un vínculo histórico y cultural, ¿no? Y era algo que él quería proteger, porque en muchos libros previene mucho de los intentos de estar en la sociedad americana por parte de ingleses, de estadounidenses, de franceses, incluso. He ido más allá de la pregunta que me hacías. Del director de la Real Academia de la Lengua Española, Santiago Muñoz Machado, creo que es, que titula Civilizar o exterminar a los bárbaros. Y así queda claro que España civilizó, con todos sus fallos, pero civilizó. Y los bárbaros eran lo que llamaban los ingleses a los indios, que los exterminaron realmente, prácticamente. Bueno, Entonces, queda claro que creamos instituciones, creamos universidades, creamos bibliotecas. Exacto. A lo largo del tiempo, y todo eso es civilización. Llevamos hasta el barroco, o sea que es que civilizamos. Esa es la parte, con todos sus fallos, es la parte en la que insistía. Es una cultura occidental, sí, que ellos la tienen asumida totalmente. Esa es la parte que asumía Rafael Altamira, y en otros escritos la iba ampliando, ¿no? Y sobre todo él le dio mucha importancia al derecho indiano, ¿no?, al descubrimiento, al estudio que casi nadie hacía de que se habían hecho leyes pensando en los territorios que se iban. Es decir, no era llevar el puro derecho de la península, ¿no?, de llevarlo tal cual a sociedades que podían ser distintas, ¿no? Eso es uno de los grandes hallazgos que él hace, y que, sobre todo, aunque él ya lo tiene apuntado en una primera parte de su trayectoria, lo intensifica sobre todo cuando llega a México. Cuando llega a México en 1944, ya siguiendo su exilio, y reside allí los 7 últimos años de su vida, hasta que fallece. Es decir, Rafael Altamira, al salir de España, al venir la Guerra Civil, ya no regresa, ya no vuelve, y sus libros, sus papeles, sus documentos se quedan aquí en España, por los que tuviera guardados en La Haya, ¿no?, y tal. Pero allí tiene que ocuparse a hacer otras cosas, reescribir cosas que había escrito, no había publicado, y las tenía que reescribir. Y entonces, en ese punto, aprovecha su estancia también en México para profundizar con el derecho indiano, en una tendencia que también fue compartida por muchos profesores, investigadores de historia del derecho, también mexicanos. A ver, Julián Juderías fue el primero que llevó la expresión leyenda negra
a la portada de un libro, al título de un libro, ¿no? En 1914. Fue el primero que la introdujo en un libro, ¿no? Pero 1914, la cronología ya nos desmiente a Julián Juderías, que era funcionario, nos desmiente como el inventor de la expresión. Por eso yo he resaltado ahí la conferencia de Pardo Bazán, y también que Vicente Blasco Ibáñez también la usa la misma expresión. Además, seguramente Vicente Blasco Ibáñez había leído, posiblemente conocía la conferencia de Pardo Bazán, porque expresa todo lo de la leyenda dorada también, es decir, tienen muchos puntos en común, ¿no? Entonces, pues bueno, ellos, solo que no era el entorno de un libro, era el entorno de conferencias. Y aún así es algo que tenemos que tomar así un poco por los pelos, porque ¿y si alguien en algún artículo de prensa que no ha sido descubierto, pues lo utilizó? Bueno, la doctrina del destino manifiesto, por ejemplo, de Estados Unidos, que la asume el poder oficial, surge, por ejemplo, del periodismo, de un periodista, y luego la adopta. Entonces, lo que sí que tenemos claro es que Pardo Bazán y Blasco Ibáñez sí que se anticipan a Juderías. No se oye bien. ¿Franceses o...? No, bueno, ¿En qué momento? A ver, los términos están claros. Hispanoamérica serían los países de habla hispana. El entorno iberoamericano sería el que incluiría a Brasil y territorios de habla portuguesa, porque estamos hablando de... Y entonces sí que hay un momento en el que, bueno, se reivindica también el carácter latino, porque Francia tiene interés en que se reivindique, porque hay un flujo emigrante de migración de Italia también importante, ¿no? Y entonces, seguramente, pues ellos no se sentían hispanoamericanos. El francés más hispanoamericano que hubo, porque se sintió, fue Paul Grossac, precisamente, porque él era francés, nació en Toulouse, pero llegó a Argentina y se instaló en Argentina, y al final era un franco-argentino. Le llamamos franco-argentino, no le llamamos francés, ¿no? Porque fue director incluso de la Biblioteca Nacional. Entonces, el concepto de latinidad, que Rafael Altamira no usa, es decir, sí que utiliza ese movimiento de defensa de la latinidad en ese momento de Rubén Darío, de Rodó, de Grossac y tal. Sí que lo utiliza, lo comenta, lo habla y tal, pero él no lo incorpora como defensa, porque sobre todo se centra en el mundo hispanoamericano. Incluso el iberoamericano empieza con esa aproximación y esa admiración por Labra, pero él lo convierte enseguida. Esa intimidad iberoamericana de la que hablaba Labra, al principio él la convierte en intimidad hispanoamericana, y fue su punto de acción. Su punto de acción fue también Estados Unidos. Se preocupó mucho porque Estados Unidos, las evidencias, él como científico que era, como investigador científico, obviamente sabía que Estados Unidos era una potencia, que con Estados Unidos no podía ningún país llevarse mal, ¿no? Y entonces él prevenía, por un lado, de la influencia que podía tener Estados Unidos, que sabemos que ha sido mucha, desde entonces, desde aquellos tiempos, y prevenía de eso, pero al mismo tiempo decía, bueno, planteaba en alguna de las conferencias que hizo, pues lo que planteaba es decir, hay en Estados Unidos un movimiento prohispano, aprovechemos a ese movimiento, estemos en contacto con ellos, aprovechemos para ver si en la sociedad estadounidense, de procedencia anglosajona por sus influencias, pues bueno, los estadounidenses también tenían cosas a lo mejor que esconder. Es muy curioso que Estados Unidos nazca a partir de la Declaración de la Independencia
de 1776, luego la guerra, que en esa declaración, no solo en la declaración de independencia, sino en dos declaraciones anteriores, la de Filadelfia y Virginia, son los que inician el movimiento de derechos humanos, antes que la Revolución Francesa, y plantean el derecho a la vida, plantean el derecho a la libertad, plantean todos esos derechos. Pero ahora preguntemos, entonces Estados Unidos eran las 13 colonias del este, de la costa este, las 13 colonias. ¿Qué pasó con el oeste? Cuando esos defensores de los derechos humanos fueron a conquistar el resto del país. Pues que también vulneraron todos los derechos indígenas, de nativos y todo. Y luego, bueno, a México pues acabaron forzándola para que le pasara territorios. Bueno, pues si no hay más preguntas, ya para despedir, dar las gracias nuevamente al alcalde y a los concejales del Campello por haber venido a esta conferencia, a todos ustedes también, por supuesto. Y ya por último decirles que aunque termina el ciclo Tardes con Rafael Altamira, mi hermano y yo vamos a seguir enseñando el despacho de vez en cuando, ya lo iremos anunciando en la web de la sede universitaria y en el blog que tenemos de Rafael Altamira, pero que pueden venir cuando ustedes gusten. Muchas gracias.